Hoy en nuestro capítulo de hoy conoceremos el origen, la historia de la fe musulmana, quiénes la fundaron, cómo nació esta religión islámica. Para conocer mejor el origen de la fe islámica, voy a estar narrándoles estos compendios para una comprensión mejor. Lo que le voy a contar es lo que aprendí en las reuniones secretas en el Vaticano cuando era un jesuita juramentado. Un cardenal jesuita llamado Agustín Bea nos demostró la desesperación con que los católicos querían Jerusalén al final del tercer siglo. Por su historia religiosa y su posición estratégica, la ciudad santa se consideraba un tesoro precioso. Se tenía que desarrollar un plan para hacer de Jerusalén una ciudad católica. La gran fuente de potencial humano sin explotar que se podía hacer en este trabajo eran los hijos de Ismael. Los pobres árabes cayeron víctimas de uno de los planes más ingeniosos jamás inventado por los poderes de las tinieblas. Permítame darle un breve trasfondo histórico. Cuando Israel estaba bajo la mano de hierro de Roma, se cumplieron grandes profecías bíblicas. Dios levantó a un profeta llamado Juan el Bautista para presentar al mundo a aquel que se profetizó que vendría. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En la Biblia, Juan 1:29. La Biblia dice que esta persona es el creador del universo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. El Verbo, la palabra de Dios, habló como ningún hombre jamás ha hablado. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos y levantó a los muertos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesús atacó a los líderes religiosos poniendo al descubierto su hipocresía y les decía: víboras, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. La máquina religiosa quería matarlo. Preparó a sus discípulos para dar las buenas nuevas, el Evangelio, de que el don de Dios es la vida eterna. Juan 3:36 y Romanos 6:23. Y les decía: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, de 1 al 3. Mientras que Jesús enseñaba, los líderes religiosos planeaban su arresto y ejecución. Fue arrestado bajo acusaciones falsas, con testigos falsos, y lo condenaron a muerte. La misma turba que unos pocos días antes lo aclamaban, decían: crucifícanlo. El creador del universo fue azotado, escupido y ridiculizado mientras lo preparaban para su ejecución. Con ello se cumplía la profecía. Jesús impidió que los ángeles lo defendieran. Había venido del cielo a hacer la voluntad de su Padre, y obediente fue hacia la cruz. Jesucristo fue sacrificado como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Derramó su preciosa sangre para lavar nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos en el tercer día, victorioso sobre la muerte y el sepulcro. Sus discípulos y más de 500 otros testigos lo vieron antes de que regresara al cielo. Primera de Corintios 15, del 3 al 6. Al regarse las maravillosas noticias, se anunció a los pecadores que si creían en Jesús, lo hacían su Señor y Salvador. Tendrían vida eterna. Satanás contestó con unas persecuciones terribles. Sin embargo, el Evangelio prevaleció, mientras que los creyentes en Cristo fielmente llevaron el mensaje. La tumba de Jesucristo está vacía. Ahora está a la diestra de Dios preparando su pronto regreso a este planeta. Cuando vuelva, tomará las riendas y reinará como Señor de señores y Rey de reyes. Desde la crucifixión, el príncipe de las tinieblas ha lanzado un ataque constante contra la mente de los hombres para matar este mensaje de esperanza. Ahora demostraremos las tácticas ingeniosas de Satanás que han sido tan exitosas en mantener esclavizados a los hombres. Los creyentes llegaron hasta África con el Evangelio, donde comenzaron iglesias pequeñas. Se enfrentaron a mucha oposición. Los judíos y el gobierno romano persiguieron a los creyentes en Cristo para detener este mover de Dios. Los judíos se rebelaron contra Roma y en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos bajo el general Tito atacaron Jerusalén y destruyeron el gran templo judío, el cual era el centro de la adoración judía, cumpliéndose así la profecía de Jesús en Mateo 24:2. En este santo lugar, hoy donde el templo una vez se encontraba, se encuentra la mezquita de la cúpula de la roca, el segundo lugar más reverenciado del Islam. Fue un masacre horrible. Algunos judíos fueron tomados cautivos, mientras que otros escaparon en varias direcciones para sobrevivir. Algunos refugiados judíos se volvieron nómadas y vivieron en tiendas en el norte de África. Los agentes de Roma los siguieron y observaron sus movimientos. Se aproximaban cambios dramáticos. La corrupción estaba desgastando el imperio romano y estaba al punto de desmoronarse. Y los césares decían: soy un dios. Y sus súbditos le adoraban. La apatía, la avaricia, la crueldad, la perversión y la rebelión devoraban sus cimientos. El fin se acercaba. La persecución en contra de los cristianos era un fracaso. La única manera con que Satanás podía detenerlos era crear un cristianismo falso para destruir la obra de Dios. La solución estaba en Roma. La religión romana había surgido en la antigua Babilonia y solo necesitaba cirugía plástica. Pero esto no sucedió de un día para otro. Tomó tiempo. La semilla se sembró en los escritos de los llamados padres de la iglesia. Los creyentes en Cristo continuaban dando sus vidas por el Evangelio. Fue a través de sus escritos que esta nueva religión se formaría. Satanás estaba creando su propio monstruo. La estatua de Júpiter en Roma llegó a llamarse San Pedro y la de Venus la Virgen María. El sitio escogido para su oficina central fue una de las 7 colinas, llamada Vaticanus, lugar de adivinaciones donde se encontraba el templo satánico de Jano. La gran religión falsa llegó a llamarse catolicismo romano. Apocalipsis 17:5. Fue levantada para bloquear el Evangelio, matar a los creyentes en Cristo, establecer religiones, urdir guerra y emborrachar a las naciones con el vino de sus fornicaciones, como verás en las siguientes páginas. Ya que el imperio romano se estaba disolviendo, no podían pagar espías, por lo tanto la nueva religión, el catolicismo, tomó esa responsabilidad. Continuaron la política del viejo imperio romano y siguieron espiando a los judíos y a los cristianos.
y planeando su destrucción. Comenzaron a aparecer monasterios en el norte de África, estratégicamente situados donde quiera que hubiere un pueblo cristiano. Los líderes religiosos en Roma habían fijado la vista en los descendientes de Ismael que vivían como nómadas a través del África del Norte. En el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Génesis, Dios escogió un hombre llamado Abraham para ser padre de naciones. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero su esposa Sara era estéril. Por lo tanto, Sara le ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con ella. Agar dio a luz a un hijo y lo llamaron Ismael, padre de las naciones árabes. La Biblia dice que Agar entonces miró con desprecio a su ama. Génesis 16:4. Cuando Sara tenía 90 años, concibió y dio a luz un hijo llamado Isaac. Era el hijo que Dios le había prometido. Sara no descansó hasta que Abraham echó de su hogar a la sierva con su hijo. Sara quería que Isaac fuera el heredero, y esto le dolió mucho a Abraham por causa de su hijo Ismael. Agar se fue con Ismael, pero Dios le dijo a Abraham que aquel hijo sería una nación porque es su simiente. Génesis 21:13. En el desierto sin agua, Dios oyó la voz del joven y envió a un ángel y le dijo a Agar que Ismael sería una gran nación. Recogió al muchacho y vio un pozo de agua que salvó sus vidas. La Biblia dice, y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Génesis 21:20. Hoy los descendientes de Ismael son casi 1.000 millones de almas. En el cuarto siglo, multitudes en las áreas rurales oyeron del hombre santo en Roma que había reemplazado a los césares. Tenía un ejército de curas, monjes y monjas que ayunaban, oraban y ayudaban a los pobres. La gente miraba a los seguidores religiosos de aquel hombre, el Papa, con temor y mucho respeto. En Argelia, África del Norte, 356 después de Cristo, una madre católica devota dio a luz a un hijo. Su nombre era Agustín. Agustín era un genio y llegó a ser un santo en la religión católica. Fue el obispo de África romana. Este fiel líder católico es considerado un padre de la iglesia. Agustín escribió 2 obras famosas: La ciudad de Dios y Confesiones. Aunque el mundo árabe lo desconoce, estas obras afectaron grandemente sus vidas por siglos. Agustín estaba activo, ganando hasta tribus árabes enteras para el catolicismo. Pero multitudes de árabes odiaban el catolicismo y no se convertían. Con el tiempo, los espías enviados a esos nómadas que rechazaban el catolicismo propagaron la idea de que algún día un gran líder aparecería y uniría a los árabes. 200 años después de Agustín, alrededor de 570 después de Cristo, Mahoma nació en la Meca, Arabia Saudita. Este hombre cambiaría el curso de la historia mundial. Mahoma se autotituló Mensajero de Dios. Estableció la gran religión del Islam. En menos de 20 años después de su muerte, sus ejércitos derrotaron a los imperios bizantino y persa. Y luego sus ejércitos entraron en Europa. El profeta Mahoma fue un hombre increíble. Primero quisiera mostrarle la religión islámica como el mundo la ve. Luego les hablaré de lo que supe en el Vaticano en cuanto al verdadero origen del Islam. Quedarán asombrados con esta historia. Lo que les voy a contar es una de las historias de intriga más increíbles que jamás oirán. Así es que el mundo ve a la gran religión del Islam fundada por el profeta Mahoma, que ahora tiene casi 1.000 millones de seguidores. Su ciudad más sagrada es la Meca y se encuentra en Arabia Saudita. Allí nació su profeta Mahoma.
El Islam dice que Abraham e Ismael erigieron la casa de Dios junto al pozo Zamzam, lo que le salvó la vida a Ismael y su madre Agar. La casa de Dios en original era pequeña comparada a la nueva estructura cúbica de 15 metros que la reemplazó, llamada Kaaba, casa de Dios. En cualquier parte del mundo, todo musulmán fiel ora 5 veces al día de cara a este lugar santo y ora directamente a su Dios Alá sin intermediario. En Meca, los musulmanes fieles rodean la Kaaba derramando lágrimas en busca de bendiciones y misericordia y anhelando el compañerismo de Alá en el paraíso. Las 3 religiones mayores tienen algo en común. Cada uno tiene un lugar santo donde buscar dirección. Para los católicos romanos, el Vaticano es la ciudad santa. Los judíos tienen el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén como su lugar santo. Los musulmanes tienen la Meca como su ciudad santa. Cada grupo cree que recibe cierto tipo de bendición de por vida al visitar sus lugares santos. En los primeros días del Islam, los visitantes llevaban regalos a la casa de Dios y los guardas de la Kaaba eran afables con el que fuera. Algunos llevaban sus ídolos y por no ofender a esas personas, depositaban los ídolos dentro del santuario. Se dice que los judíos tenían la Kaaba como un tabernáculo remoto del Señor y lo miraban con veneración, hasta que fue contaminado con ídolos. Con el tiempo los musulmanes dejaron de tener acceso al pozo Zamzam, porque la tribu que guardaba los lugares sagrados era injusta. Estos eran de Yemen y se llamaban jurumitas. Los jurumitas también tenían el control de la Meca. Finalmente el pueblo se levantó en contra de ellos para ahuyentarlos. Al irse, los jurumitas se vengaron. Echaron parte del tesoro de la Kaaba, las ofrendas de los peregrinos acumuladas por años en el pozo Zamzam. Lo llenaron de arena y el pozo desapareció. Una tribu llamada los Qusaytas tomó control, pero permitieron que el dios moabita Hubal se colocara en la Kaaba y continuaron en la idolatría. Los Qusaytas fueron reemplazados por los Quraysh, una tribu de árabes poderosa descendiente de Ismael. Se levantó un hombre en la Meca, el cual era respetado por los Quraysh, aunque era de la tribu de los Hashim. Su nombre era Abd al-Muttalib y era abuelo del profeta Mahoma. Abd al-Muttalib recibió revelación en cuanto a dónde hallar el pozo. Un espíritu le dijo que fuera en busca de sangre, excremento, un hormiguero y pájaros picoteando. Encontró estas pistas entre 2 ídolos, donde los Quraysh celebraban sus sacrificios. Excavó, halló el pozo con sus tesoros y se convirtió en el héroe de la Meca. Abd al-Muttalib oró a su Dios. Si este Dios le bendiciera con 10 hijos, le sacrificaría uno de ellos en la Kaaba. A través de los años sus oraciones fueron contestadas. Su hijo menor era su favorito, un joven hermoso llamado Abd Alá. Llegó el momento de cumplir su voto a su Dios. Uno de sus hijos tenía que morir. En la Kaaba delante del dios moabita Hubal se usaban flechas en una ceremonia de adivinación. La suerte le cayó a su hijo menor. La madre de Abd Alá junto a otros se opusieron. Sus hijos le rogaron que no matara al muchacho. Buscó el consejo de una adivina. Esta consultó con su espíritu familiar y le dijo a al-Muttalib que echara suerte de nuevo para ver si Dios aceptaba el sacrificio de camellos en lugar de su hijo. Sacrificaron 100 camellos y Abd Alá fue perdonado. Llegó a ser el padre del profeta Mahoma. Fueron los árabes católicos los que promovieron el concepto de buscar un profeta árabe, así como los judíos buscaban su Mesías. ¿Quién sino un profeta sería capaz de lograr que los árabes dejaran la adoración
de dioses falsos? Hasta había un ícono de la Virgen María y el bebé Jesús en la Kaaba. Abd-Allah se casó con Aminá en 569 después de Cristo. Tuvo que irse con una caravana para hacer unos negocios. Se enfermó y murió, pero Aminá estaba embarazada. La tradición enseña que oyó una voz que le dijo: usted lleva en su vientre al Señor de este pueblo, y cuando nazca diga, lo ponga bajo la protección del Uno, a salvo de la maldad de cada envidioso, y llámelo Mahoma. Cuando nació el hijo, su abuelo Abd-al-Muttalib llevó al pequeño Mahoma a la Kaaba y elevó una oración de agradecimiento a Alá por aquel regalo. Las grandes familias árabes en lugares como la Meca enviaban al desierto a sus hijos varones para que los criaran y destetaran, y pasaban parte de su niñez con las tribus beduinas con el propósito de ser entrenados y evitar las plagas en las ciudades. La familia pobre que tomó a Mahoma bajo su custodia fue muy bendecida en muchas maneras. El Islam enseña que cuando Mahoma era pequeño, dos hombres vestidos de blanco se le aparecieron y le abrieron el pecho para sacarle del corazón un coágulo negro, el cual botaron. Le lavaron el corazón con nieve. No le quedó ni una marca en el pecho, pero había una pequeña marca oval en su espalda que había estado allí desde su nacimiento. Años después, Mahoma pudo describir el suceso con más detalle e hizo esta declaración increíble: Satanás toca a cada hijo de Adán el día que su madre lo pare, con la excepción de María y su hijo. ¿Por qué enseñaría Mahoma doctrina católica? ¿No es extraño? La madre de Mahoma, Aminá, murió cuando él tenía 6 años, dejándolo huérfano. Su abuelo Abd-al-Muttalib lo cuidó, pero después de 2 años su abuelo murió. Estas fueron las 2 grandes tristezas de su vida. Cuando Mahoma tenía 9 años, fue con su tío en una caravana. Un monje católico vio al muchacho y lo interrogó. Luego pidió ver la marca en su espalda. Exclamó: «Es el sello del profeta». Le advirtió al tío de Mahoma: «Lleve al hijo de su hermano de regreso a su país y protéjalo de los judíos, porque por Dios, si lo ven y llegan a saber lo que yo sé, planearán mal en su contra. Cosas grandes le esperan a este, el hijo de su hermano». El monje católico había encendido la llama de una persecución futura de los judíos a mano de los seguidores de Mahoma. Mahoma tenía 25 años cuando se casó con una viuda rica llamada Khadija. Ella tenía alrededor de 40 años. Mahoma y Khadija tuvieron 2 hijos que murieron jóvenes y 4 hijas. La más famosa fue Fátima, la cual se casó con el sucesor de Mahoma, su primo Ali. Así lo reconoce la secta islámica Shia. Alrededor de 610 después de Cristo, Mahoma dijo que recibió de Alá una visión de un ser majestuoso que según Mahoma era el ángel Gabriel. El ángel le dijo: «Tú eres el mensajero de Alá». Esto inició la carrera de Mahoma como profeta de Alá. Desde ese momento y hasta su muerte, Mahoma continuó recibiendo supuestos mensajes de Alá. Con la ayuda de su primo católico Waraqá, el profeta Mahoma pudo interpretar estos mensajes. Waraqá dijo: «Ciertamente Mahoma es el profeta de este pueblo». Algunos de sus revelaciones se pusieron en el Corán en 650 después de Cristo. Otros escritos de Mahoma jamás se publicaron. En el 5º año de la misión de Mahoma, sus seguidores se vieron perseguidos porque rehusaron adorar los ídolos en la Kaaba. Mahoma instruyó a algunos a huir a Abisinia. Nego, el rey católico de Abisinia, los aceptó gracias a la opinión de Mahoma en cuanto a la Virgen María, las cuales se aproximaban mucho a la doctrina católica.
Mahoma dijo que una noche mientras dormía junto a la cava, lo despertó un ángel llamado Gabriel, que lo guió hacia un animal celestial con alas llamado Burak. Cuando se montó en la bestia, volaron en las ruinas del templo judío en Jerusalén. Mahoma dijo que en el sitio del templo se unieron los profetas Abraham, Moisés, Jesús y otros, que oraron detrás de él. Después de orar, se subió de nuevo en Burak y ascendió al cielo, donde de nuevo se vio con los profetas y finalmente con el mismo Dios. Mahoma dice que recibió directamente de Dios en el cielo el credo del Islam e instrucciones para las 5 oraciones diarias. Aquella visión tendría un impacto profundo en la historia del mundo en la fecha posterior. Por causa de las persecuciones, Mahoma emigró a Medina en 622 después de Cristo, unos 300 kilómetros al norte de la Meca. De allí dirigió razias, ataque a las caravanas de la Meca. Ganó batallas menores y los que se le oponían de la Meca fueron asesinados. Fue en Medina que Mahoma comenzó a demostrar su hostilidad hacia los judíos, al atacar pueblos judíos. Mahoma se casó con otras mujeres por razones políticas, para formar relaciones más estrechas con los padres o parientes de las mujeres, y así fortalecer su posición. La Meca envió un ejército de 10.000 hombres para capturar a Mahoma. Fallaron. No pudieron penetrar sus defensas. Después de una noche de viento y lluvia, el gran ejército se desintegró. Mahoma, siendo estadista, no quería destruir a Meca, sino ganarla para el Islam. En 630 después de Cristo, con 10.000 hombres, Mahoma tomó la Meca y limpió de ídolos la Kaaba. Mahoma quería fundar su propia religión. Necesitaba el respaldo de su poderosa tribu. Tomó a Alá, el dios o diosa luna que adoraban como el único Dios, y se autoproclamó profeta de Alá. La historia demuestra que antes del surgimiento del Islam, los sabios de Arabia adoraban a la luna, consorte del dios Sol. Tuvieron 3 hijas, las diosas Al-Lat, Al-Uzza y Manat. Con estas fabricaron ídolos que fueron adorados por estas partes del mundo como hijas de Alá. El símbolo de la luna creciente se ve por todas partes en el mundo islámico. En 1950 se halló un ídolo de Alá en unas excavaciones en Azor, Palestina. La foto muestra a Alá sentado en el trono. Note la luna creciente en su pecho. Alá no es más que un ídolo. El Vaticano deseaba Jerusalén a toda costa debido a su importancia religiosa, pero los judíos lo impedían. Otro problema era que los verdaderos cristianos de África del Norte predicaban el evangelio. El catolicismo estaba creciendo en poder y no toleraban ninguna oposición. De alguna manera el Vaticano tenía que crear un arma para eliminar a los judíos y a los verdaderos cristianos que no querían aceptar el catolicismo romano. Mirando hacia África del Norte, vieron a las multitudes de árabes como una fuente de mano de obra para hacer su trabajo sucio. Un buen número de árabes se habían convertido al catolicismo y los podían usar para mantener informados a sus líderes en Roma. A otros los podían usar como quinta columna, una red clandestina de espías para desarrollar el plan maestro de Roma de dominar las multitudes de árabes que habían rechazado el catolicismo romano. Desarrollar el plan maestro de Roma de dominar las multitudes de árabes que habían completamente rechazado el catolicismo romano. Cuando San Agustín llegó al escenario, sabía lo que estaba pasando. Agustín fue un hombre poderoso e influyente con su propio pequeño ejército de seguidores. Sus monasterios sirvieron como bases para buscar y destruir manuscritos bíblicos que pertenecían a los verdaderos cristianos. A Agustín lo hicieron un santo porque sirvió con fidelidad a su madre iglesia. El Vaticano quería crear un Mesías árabe.
alguien a quien pudieran levantar como un gran líder, un hombre con carisma que pudiera entrenar y con tiempo unir tras sí a todos los árabes en un ejército poderoso que llegaría a conquistar a Jerusalén para el Papa. En el Vaticano, el cardenal Bea nos contó esta historia. Un árabe pudiente, fiel seguidora del Papa, jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Khadija. Había dado su riqueza a la Madre Iglesia y se había retirado a un convento. Mientras estuvo allí, le dieron una tarea extraña. Su trabajo fue encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y ser el Mesías para los hijos de Ismael. Pronto encontró a Mahoma y se casaron. Khadija tenía un primo llamado Waraqua, quien, como ella era un católico muy fiel, tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. El Vaticano lo puso en la delicada posición de consejero de Mahoma. Roma había hallado su hombre, y el dinero no era un obstáculo. Le enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Mahoma devoró las obras de San Agustín bajo la enseñanza de Waraqua y llegó a ser devoto de ellas. Esto lo preparaban para su gran llamado. Satanás estaba determinado a evitar que el Evangelio de Jesucristo llegara a los hijos de Ismael. Por medio del Vaticano, Satanás cerró las puertas por siglos, privando a los árabes de oír acerca de la luz del mundo. Siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través de África del Norte comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría de entre los pueblos y sería el escogido de su Dios. A Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos y que los otros que se llamaban cristianos eran impostores, impíos e hijos del diablo, a los que había que destruir. Esta enseñanza satánica se cree hoy entre los musulmanes en todo el mundo y es factor negativo en los esfuerzos de alcanzarlos para Cristo. Cuando Mahoma comenzó a recibir sus revelaciones divinas en una cueva en Monte Hira, no lejos de la Meca, Waraqua, el primo católico de la esposa de Mahoma, participó intensamente en la interpretación de las visiones que Mahoma recibió. Con el tiempo, de todo aquello salió el libro santo del Islam llamado el Corán, que contiene muchos de los escritos de Mahoma. Es interesante que desde un principio los musulmanes recibieron protección de los reyes católicos debido a la revelación de Mahoma concerniente a la Virgen María. Pero todavía existen obras de Mahoma sin publicar. Están en manos de religiosos de alto rango, ayatolás en la fe islámica. Cuando el cardenal Bea nos contó esto en el Vaticano, dijo: estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Cada lado tiene tanta información acerca del otro, que si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. Cuando Mahoma murió, la religión maometana estaba propagándose desmesuradamente. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta Mahoma. En su libro sagrado, el Corán, se tiene a Jesús como un simple profeta. Si el Papa es su representante en la tierra, este también debe ser profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. El Papa se movió rápidamente y promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir y conquistar las naciones de África del Norte. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores especiales. 1. Eliminar a los judíos y cristianos verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles. 2. Proteger a los monjes agustinos y a los católicos. 3. Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano.
La conquista de África del Norte había comenzado. Con el paso del tiempo, el poder de Islam llegó a ser formidable. Los judíos y los cristianos verdaderos fueron asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Nota interesante: los católicos ni sus lugares sagrados jamás fueron atacados durante este tiempo. Ya era hora que pagaran. El Papa les pidió Jerusalén, pero ya los generales árabes sentían la euforia de la victoria donde quiera que iban. Sentían que nada podrían en contra de ellos. Bajo la dirección de Waraqá, Mahoma había escrito en el Corán la gran mentira de que Abraham ofreció a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. Como resultado de esto y la visión de Mahoma, los musulmanes fieles construyeron una mezquita, la Cúpula de la Roca, en honor a Ismael, sobre el yacimiento del templo judío, que fue destruido en 70 después de Cristo, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam. ¿Cómo podían darle al Papa un lugar tan santo sin causar una rebelión? El Papa percibió que lo que había creado estaba fuera de control cuando se enteró de que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos se acercaron a su santidad en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir países europeos. El Vaticano estaba furioso. La guerra era inevitable. Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían al Papa. A este ni se le ocurriría compartirlo con quienes consideraban impíos. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Las guerras duraron siglos y Jerusalén se escurrió de entre las manos del Papa. Turquía cayó y España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor de la hija de Mahoma. Jamás soñaron que sería famosa en todo el mundo. Años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Sardinia y Córcega para invadir Italia, hubo un problema serio. Y si dijeron los musulmanes: no somos lo suficientemente fuertes, no tenemos las provisiones necesarias. Los generales islámicos percibieron que se había extendido demasiado. Era hora de negociar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís. Entablaron negociaciones formales y firmaron concordatos. El resultado de las negociaciones fue que a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano, y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe. También se acordó que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias, siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. El cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, a los misioneros de los creyentes bíblicos. A través de estos concordatos, Satanás tramó la destrucción espiritual de los hijos de Ismael. Erigió una muralla sólida de oposición a la palabra de Dios, para evitar que llegara a los pobres árabes. Después de firmar los concordatos, se mantuvo un control firme sobre los musulmanes, desde el ayatolá hasta el sacerdote, el monje y la monja islámica. El Vaticano también desplegó una campaña de odio entre los árabes musulmanes y los judíos. Antes de esto, los judíos habían vivido juntos en paz. Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos, que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. Hay reportes angustiosos de misioneros que han trabajado años y años para lograr apenas un puñado de convertidos de la fe musulmana, lo que los ha dejado confundidos, cansados y desalentados. Estos misioneros no saben de los acuerdos secretos entre la Meca y el Vaticano, que han destruido sus esfuerzos por ganar almas en esas tierras oscuras.
Con la Meca y el Vaticano en paz total, la vieja ramera del Apocalipsis 17-18 puso a sus jesuitas a trabajar, tramando y desarrollando planes para dominar el Islam. En 1910, Portugal se estaba haciendo socialista. En todas partes aparecían banderas rojas. La Iglesia Católica enfrentaba allí un problema grande. En Portugal se proclamaba el nacimiento de la República Socialista de Portugal y querían destruir la Iglesia Católica. Era el momento oportuno de que apareciera la Virgen María, pero había que sacarle más beneficios a esta aparición que simplemente mantener a Portugal en el mano del hierro del Vaticano. Y tramaban dónde aparecerían estos milagros. Los jesuitas querían meter a Rusia en el asunto y la ubicación de esa visión en Fátima podría jugar un papel importante en acercar al Islam a la Madre Iglesia. En 1917, la Virgen apareció en Fátima. La aparición de la Madre de Dios fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio. Como resultado, los socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. Los católicos alrededor del mundo comenzaron a orar por la conversión de Rusia. Y los jesuitas inventaron las novenas a Fátima, las cuales podían hacerse a través de África del Norte, propagando buenas relaciones públicas ante el mundo islámico. Claro, los pobres árabes creían que estaban honrando a la hija de Mahoma. Y eso es precisamente lo que los jesuitas querían que creyeran. Como resultado directo de la visión de Fátima, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia. La visión de Fátima no murió. Unos pocos años después de perder la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII sorprendió al mundo con su visión falsa del sol danzante para mantener a Fátima en los periódicos. Fue un espectáculo religioso fantástico y el mundo entero se lo tragó. ¡Qué sorpresa! El Papa Pío fue el único que lo vio. Como consecuencia, un grupo de seguidores llegó a convertirse en un ejército de millones de católicos fieles dispuestos a morir por su Santa Virgen. Pero no hemos visto nada. Los jesuitas tienen a su Virgen programada para aparecer 4 o 5 veces en China, varias veces en Rusia y algunas grandes apariciones en los Estados Unidos, y a la gente le encantará. ¿Qué tiene que ver esto con el Islam? Veamos lo que el difunto obispo Shim dijo acerca de la Virgen María y el Islam. La aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó un punto decisivo en la historia de los 347.000 de musulmanes en el mundo, el pueblo religioso más difícil de convertir al cristianismo católico. Los musulmanes ocuparon a Portugal por siglos y dejaron huellas. Después de la muerte de su hija Fátima, Mahoma escribió de ella que es la mujer más venerada en el paraíso después de María. Según el obispo Shin, la Virgen María quiso darse a conocer como Nuestra Señora de Fátima, como una señal y promesa de que los musulmanes que creen en el nacimiento virginal de Cristo un día creerán en la divinidad de Cristo. Señaló que las estatuas de la Virgen de Fátima para peregrinos fueron recibidas con entusiasmo por los musulmanes de África, India y otras partes, y que hay musulmanes que ahora van a la Iglesia Católica. Como director de la propagación de la fe, el obispo Shin sabía lo que decía. En la última mitad de los años 1800, España estaba sufriendo convulsiones políticas, su monarquía católica se estaba desmoronando y la reina fue destronada en 1868. España se hizo una república, lo cual duró solo 2 años. La monarquía fue restaurada y se mantuvo así hasta 1923. Al empeorar las condiciones políticas, de nuevo cundió el caos en España. El Vaticano se enfureció cuando España decidió ser república otra vez, e inmediatamente la Iglesia Católica se movilizó. Durante este tiempo de 1931 a 1936 hubo 5 presidentes en España. Los católicos romanos mostraban su desprecio por el poder del Vaticano, sin imaginarse lo que les esperaba.
Le cobraron impuestos sobre la propiedad a la iglesia y quitaron curas y monjas de sus posiciones como maestros en las escuelas públicas. Los católicos españoles se oponen a nuestro acercamiento al fascismo. Tenemos que darles una lección. Déjennos destruirlos, los llamaremos una cruzada contra el comunismo. Aunque varios presidentes de la República eran entrenados por los jesuitas, se opusieron al poder del Vaticano y se pusieron en sus manos. Los líderes islámicos fueron contactados. Tenían una deuda con el Vaticano por haber traicionado a Roma en cuanto a Jerusalén. Cuando ya había firmado un concordato, prometieron ayudar al Papa en aquel momento de necesidad, aún organizando un ejército si así lo deseaba. El momento había llegado. Los jesuitas habían trabajado bien. Los pobres españoles sufrirían las consecuencias. A través de negociaciones secretas, un enorme ejército árabe se puso al mando del general Franco. El Vaticano financió esta maquinaria bélica para dar una lección a los españoles. En 1936, la nueva Inquisición española explotó. Se llamó la Guerra Civil Española y fue dirigida en secreto desde el Vaticano. Para evitar que el mundo supiera la verdad, hicieron creer que el Vaticano le había declarado la guerra al comunismo. En realidad solo había un grupito de comunistas en España. La institución católica había ordenado un baño de sangre para sus propios seguidores. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y entonces atacaron el sur de España. Los españoles vieron con horror cómo el cardenal Pedro Segura llevó el ejército islámico a matar sin misericordia a hombres, mujeres y niños católicos. Las tropas musulmanas obtenían su venganza con la bendición del Papa. Cuando yo tenía 3 años, recuerdo ver las tropas musulmanas invadir mi hogar. Mi familia tuvo la dicha de sobrevivir ese terror. Cuando la Inquisición hubo cumplido sus metas, España quedó en ruinas, ensangrentada y derrotada, pero segura en las manos del Vaticano. Cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocuparon a España como protectores de la fe. El Islam había pagado su deuda al anticristo que se sentaba en el Vaticano. Los árabes en negociaciones muy secretas le dijeron al Papa que solo lucharían para el Vaticano en España si el Papa les prometía jamás reconocer a cualquier Estado de Israel. El Papa estuvo de acuerdo. El cardenal Bea nos dijo que los judíos ortodoxos y los sionistas estaban promoviendo la formación de un Estado independiente de Israel. Doctor Rivera, ¿no fue un musulmán el que disparó al Papa? Claro, los jesuitas organizaron eso muy bien. Mucho se iba a lograr a través de este incidente. Esto le dio al Papa y al presidente Reagan algo en común. A ambos le habían disparado y se hicieron amigos rápidamente. El Papa recibió atención mundial y la simpatía de todos los líderes del mundo. A través de este incidente el Islam se acercó más al Vaticano. Los musulmanes se sintieron tan humillados al pensar que uno de ellos le disparó al único representante del profeta de Jesús en la tierra, que los ayatolás enviaron condolencias y disculpas al Papa. Y por último se podía culpar a la KGB, haciendo creer al mundo que los comunistas son enemigos del Papa. Fue una gran jugarreta. El Papa Juan Pablo II ha sido comunista por muchos años. Si eso le parece demasiado, recuerde que el asesino Mehmet Ali Agca es uno de los mejores pistoleros de Europa y un tirador experto. Le disparó desde apenas 3 metros. Cada bala le dio al Papa debajo del ombligo. Él no tenía la intención de matar al Papa, sencillamente estaba siguiendo las instrucciones de los jesuitas. El resultado fue que cuando el mundo vio al Papa perdonar a Mehmet Ali Agca por haberle disparado, casi 1.000 millones de musulmanes sintieron admiración por su santidad. Como le dije, creo que fue bien planeado. El Papa y el mundo musulmán le dieron gracias a la Virgen María por haberlo librado de la muerte. Hoy el Papa todavía está tratando desesperadamente de obtener el control de Jerusalén. La meta no ha cambiado. Jerusalén caerá en manos del Papa y las naciones musulmanas lo ayudarán. El último Papa
será el anticristo, el que sabe que tendrá que huir a Jerusalén antes de la destrucción del Vaticano. Apocalipsis 17:16. Los ejércitos musulmanes y comunistas, preparados para destruir a Israel, atacarán y ellos mismos serán masacrados en las montañas y los desiertos de Israel. Ezequiel 38 de 1 al 3, capítulo 39 de 1 al 4. Poco después Satanás llevará al mundo a la batalla de Armagedón. Entonces Jesucristo, el Rey de Reyes, volverá del cielo a destruir al anticristo y su ejército, y el Señor establecerá su reino en Jerusalén para gobernar el mundo. En el pasado, Satanás ha usado la religión para destruir millones y millones de almas, y valiéndose de la gran ramera del libro de Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana, Satanás cuidadosamente ha puesto a la Virgen María ante el pueblo para que quiten sus ojos del Señor Jesús. Los católicos traicionados tratan de usar su sistema eclesiástico para llegar al cielo, y usando un truco similar, el Vaticano ayudó a levantar una religión militante y sofisticada para evitar que los hijos de Ismael conocieran al único que puede llevarlos al cielo. Las multitudes musulmanes han puesto los ojos en su religión y en Mahoma, cuyo cuerpo sigue enterrado en Medina, y con todo su corazón miran hacia la Meca en espera de salvación. Y Roma es la culpable de este crimen indecible. La Biblia, la palabra infalible e inspirada de Dios, nos dice que Jesús dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El Señor Jesús no es el profeta de escasa importancia que presenta el Corán, el libro sagrado islámico. Es el creador del universo que juzgará en poder y gloria. Juzgará a la humanidad por sus pecados, incluyendo a Mahoma y todos los papas. Murió en una cruz por los pecados de los hijos de Ismael también, y derramó su preciosa sangre para lavarlos de sus pecados. Entonces resucitó de entre los muertos para justificar a todos los que se acerquen a él. Hoy grita a los hijos de Islam: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas». Apocalipsis 18:4. Te ama y murió por ti en la cruz. No solo Jesucristo es mayor que Mahoma, sino que existía antes que Abraham. Juan 8:58. Jesús sabe lo difícil que es salir del Islam, pero Él te dará la fuerza y coraje para hacerlo. Algunos ayatolás que controlan tu religión saben a través de los libros de Mahoma que no se han publicado que lo que les he dicho en este libro es verdad, pero en su desesperación por no perder su poder como líderes religiosos, no se atreven a reconocer la traición de los hijos de Islam. Hasta el Vaticano sabe que esto es verdad. Lo que has aprendido de Jesús en el Corán no es el retrato de verdadero Jesús, ni el Jesús que presentan los católicos. Solo en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia se revela a Jesús en todo su poder como Dios manifestado en carne.